Dios les bendiga, mis amados. Qué alegría poder estar aquí con ustedes, servirle el alimento. Como dijo nuestro pastor, es una responsabilidad. Pero Dios nos ayuda, amén. Vamos a la palabra que el Señor tiene para hoy, 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer todo el capítulo, pero para enfocar el mensaje está en el versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Amén. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Orando al Señor, pidiendo dirección. Sabemos que es el último domingo de fin de año y pronto vendrá la instrucción del Señor que nos seguirá guiando en esta marcha de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, como iglesia, como ministerio, y pidiéndole al Señor cuál era la palabra. Bueno, uno puede pensar, como hemos aprendido, bueno, podemos dar un mensaje así o del otro o de aquello, hablar de esto, y yo le decía al Señor: fija en mi corazón, en mi pensamiento, el texto que tú quieres. Pasé orando y vino así directamente el texto, y de ahí el Señor me empezó a ministrar. Bueno, volvemos a leer para seguir avanzando. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sabemos que este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, y le está diciendo que hay una enseñanza que él trae a memoria a la iglesia de Corinto por algo que estaban ellos viviendo. Y dice: a los que han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí es donde Dios me fijó el pensamiento. Nosotros, como dije anteriormente, hemos avanzado un año más. Estamos ya en el 2024, a unos días de empezar el 2025. Y dice aquí: a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir que el tiempo está avanzando. Dios comenzó un propósito en la eternidad y lo empezó a manifestar en la tierra. Todos sabemos que Adán y Eva por el pecado no pudieron cumplir. Después Dios llamó a sus elegidos: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y así fue avanzando la historia hasta llegar el tiempo del cumplimiento. Cristo vino. Y de ahí yo creo que el apóstol Pablo se refiere a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, diciendo: Dios ha prometido que vendría un Mesías, se cumplió, y ahora en el peregrinaje de la gracia, en el tiempo en que Dios recogerá nuevamente a su iglesia, el apóstol Pablo hace una referencia diciendo: el tiempo está avanzando, cada vez nosotros nos volvemos más viejos. Otros siguen creciendo, pero el tiempo de Dios sigue su curso. Y entonces él dice que hay una amonestación para que en nuestro peregrinaje nosotros pongamos atención. El apóstol, por el Espíritu Santo, toma una referencia, una ilustración de lo que puede pasar, nos puede acontecer en nuestro caminar individual, como iglesia, en lo ministerial, en lo personal, lo que nos pudiera ocurrir a nosotros. Y dice que él no lo pone como una advertencia, como una amonestación, mirando como alguien que ve una película, o aquellos que ven los juegos, el partido, no sé, de lo que a usted le guste, y de usted dice: ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué tal persona no ganó? O aquel que fue a la universidad y de repente, o a la escuela, o en su carrera no pudo lograr algo y de repente se detiene sabiamente y dice: ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que yo me equivoqué? O aquel que tiene un matrimonio y de repente han pasado los años, como venían otros hermanos, y dice: ¿dónde hemos hecho bien y dónde estuvo el error? Y aquel joven que igual está emprendiendo una carrera, él dice: ¿dónde pudieron haberse equivocado antes otros para yo aprender y no equivocarme? Y el apóstol Pablo hace una referencia y dice:
ya hemos alcanzado los fines de los siglos. Dios vendrá pronto a recoger la iglesia y nosotros debemos estar mirando atentos hacia el propósito. Pero el Espíritu Santo toma una referencia del peregrinaje de Israel, que son sombras y figuras, para ilustrar y amonestarnos a nosotros. Pasaremos pronto, como dije anteriormente, al siguiente año. Se nos dará una instrucción más. Desde el año 2000 se nos ha instruido que el Señor dijo que son años proféticos, siempre lo han sido, pero ahora más todavía, con más intensidad, más marcados. Y cada año Dios fielmente nos da una instrucción, una instancia, así como Israel recorría instancias y en cada instancia tenía que recorrerla fielmente siguiendo la instrucción. Así nosotros como iglesia debemos ir avanzando. En cada instrucción que Dios nos dé debemos ir avanzando. Y como dije anteriormente, pronto, en unos días, el Señor fielmente a través de su siervo nos dará otra instrucción que seguirá continuando en el propósito. Pero el apóstol Pablo toma aquí nuevamente, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 10, cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y él dice: no quiero que ignoren. Los apóstoles se encargaron que al predicar, al ir a donde Dios los enviaba, donde Dios les abría puertas, siempre hablar de dónde de dónde se había originado su fe. Les hablaban de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, de lo que Dios había prometido, para explicarles y mostrarles que Jesús es el Mesías, que Dios había cumplido todo lo que había determinado con su pueblo, hablándole de la nación de Israel y mostrándoles que nosotros ahora los gentiles también habíamos alcanzado misericordia, que también ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, yo creo que cuando él empezó a ministrar ya les había hablado, pero yo creo que les hace un recordatorio nuevamente y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y está haciendo referencia a Moisés y todos los que peregrinaron en el tiempo cuando Dios los sacó de Egipto, de mano dura de Faraón, de sus cargas. Y mire, dice: todos estuvieron bajo la nube. Ya hace una referencia, dice: todos aquellos que salieron, todos pudieron ver lo que Dios hizo en Egipto. Y aplicando en nosotros, ahora nosotros todos nos sentamos cada domingo aquí en la iglesia o donde Dios los congrega en las naciones, y todos escuchamos la palabra. A veces cuando alguien está añadido en ministerio, bueno, dice: eso es para los líderes o los que sirven tal ministerio o tal pastor, o para el pastor o para los ancianos. Pero el apóstol Pablo dice: no quiero que ignoren que todos aquellos que Dios eligió, todos aquellos que Él llamó, Dios sacó a Israel para hacerlo una nación y que todos caminaran juntos con la misma instrucción. Nadie debería ser ajeno a la instrucción que Dios daba. Así que todos aquellos que llevan años en la iglesia y entran y salen y no se han decidido servir al Señor, no han puesto su corazón en Dios, es hora de hacerlo, porque el fin de los siglos está ya alcanzándonos y pronto aparecerá nuevamente Jesucristo y Dios va a recoger a su iglesia, pero quiere que todos estemos siguiendo la dirección del Señor para cumplir el propósito individual, familiar, ministerial y como iglesia en cada ciudad. Entonces dice aquí, versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ve cómo hace referencia? Todos. No dice solamente algunos, dice todos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y se está diciendo todos, y luego dice: pero de los demás. Hay un grupo que Dios llamó a todos, pero hay un grupo que se quedó. Hay un grupo que quedó postrado en el desierto.
Hay un grupo que no pudo entrar a la tierra prometida. Hay un grupo que no escuchó a Dios. Hay un grupo que se rebeló contra Dios. Hay un grupo que no le creyó a Dios. Y Dios no quería eso, porque dice, Dios llamó a todos y quería que todos disfrutaran de la herencia. Dios quería que todos permanecieran. Dios quería bendecir a todos. Pero dice que ahí pasó algo. Dice que no de todos se agradó Dios. Unos quedaron postrados en el desierto. Dios no pudo introducirlos, no porque le faltara poder o porque Dios no pudiera, sino que hay unas causas que el apóstol Pablo resalta aquí, en las cuales dice que nosotros es para nuestra amonestación y debemos poner atención a ellas. Y algunas de las causas, vamos a ir tocando poco a poco, pero algunas de las causas dice que fue la codicia, la idolatría, la fornicación, la provocación, la murmuración, el rebelarse contra el propósito y contra el líder que Dios había puesto. Y dice que esas cosas los dejó postrados en el desierto. Y el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que a ustedes les acontezca lo mismo. Y la referencia es, estamos alcanzando el fin de los siglos. Y está trayendo una exhortación, una amonestación, porque vamos a entrar pronto a la eternidad y Dios quiere que todos lo logremos. Pronto, yo no lo sé todo, pero percibo que viene un nuevo tiempo. Siempre se ha anunciado un nuevo tiempo, pero estamos a punto de entrar en otra dimensión de Dios y Dios quiere que todos lo logremos. Dios comenzó un caminar, como dije al principio, empezando con los patriarcas, y en cada generación, así como Israel tenía estancias, en cada generación que Dios va levantando, vamos avanzando en el propósito de Dios. En cada cosa que hizo Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, Moisés, Israel, y vemos el peregrinaje, los jueces, los reyes, los profetas. Cada uno de ellos debió haber cumplido fielmente todo lo que Dios había ordenado para facilitarle el propósito a Dios hasta el tiempo de la venida del Mesías. Y en la venida del Mesías, los apóstoles, por la instrucción del Señor y el poder del Espíritu Santo, lo hicieron fielmente. De allí en adelante vinieron los mártires, los reformadores, y hasta este día Dios ha seguido cumpliendo el propósito. Pero por lo que veo aquí, que Israel es una figura y una sombra, parece que no todos han podido cumplirlo. Algunos se han quedado postrados en el desierto. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted también, poniendo una ilustración práctica, cuando nosotros entramos a una escuela, hay muchos que se alistan y al final de la escuela, ¿cuántos de esos que entraron se quedaron? ¿Cuántos que van a una universidad y se alistan y hacen todo para poder siquiera calificar, tener el examen, son aprobados, entran, y en el primer año hay una merma, en el segundo año hay otra merma, en el tercer año hay otra merma? ¿Cuántos iniciamos en una empresa y si es una buena empresa que da crecimiento, empiezan muchos y después cuántos van quedando? Algunos tienen en las empresas 24, 25, 30, 50 años y de repente dicen cuántos han recorrido por este lugar y cuántos no han permanecido. Y muchos, cuando no permanecen, le echan culpa al jefe, le echan la culpa al trabajo, le echan culpa al ambiente, le echan culpa a las personas. ¿Cuántos, por ejemplo, nuestros hermanos han venido a celebrar 40 años, pero cuántos matrimonios no han visto fracasar? ¿Cuántas cosas nosotros iniciamos y muchas veces no las culminamos? Y algunas cosas de esas, dice el apóstol Pablo, quiero que ustedes pongan atención a la amonestación. Entonces Israel comenzaba como una nación y se debía obedecer cada instrucción que Dios daba, debían obedecerla fielmente para avanzar en el propósito. Para culminar con la historia de la humanidad, Dios ha determinado un propósito en cada iglesia local, como iglesia en una ciudad, en un país, como iglesia, como cuerpo de Cristo en todas las naciones. Y así como el apóstol Pablo está diciendo, así como
todos participaron, ahora sí todos nosotros estamos corriendo una carrera. Sigamos leyendo y después iremos un poquito aquí y un poquito allá. Dice el versículo 7, en el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, oíd de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgar vosotros lo que digo. El Espíritu Santo me hace ver que la iglesia de Corintio estaba teniendo algunas preguntas, que no sabían cómo, estaba experimentando situaciones, y había preguntas por los que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, había dejado encargados. Al principio de la escritura dice que los de la familia de Cloé le habían informado algunos desórdenes, algunas divisiones que estaban causando en la iglesia. Y el apóstol Pablo, a la mitad de la exhortación, toma el ejemplo de Israel para poder administrar todas las situaciones que están aconteciendo antes del capítulo y después del capítulo. Y allí el Espíritu Santo me hizo mirar que Él les estaba hablando que así como Israel le aconteció por confiarse que ya prácticamente ya habían salido de Egipto, ya habían entrado ahora al desierto y ahora debían seguir una instrucción, de repente se confiaron y se dejaron llevar otra vez por sus deseos. Y nosotros, y aquí el apóstol Pablo ve que la iglesia de Corintios les había predicado, se habían convertido, pero todavía seguían queriendo practicar las cosas de Corinto. Así como Israel todavía quería seguir viviendo a Egipto, se trajo a Egipto en su corazón. Entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, veo que toma la referencia de las cosas que acontecieron a nuestros padres para exhortar. Si miramos en el capítulo 9, el versículo 14, porque es una sola carta, es una sola idea, solamente que el apóstol Pablo se detiene para dar algunas instrucciones específicas en cada pregunta, en cada cosa que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Entonces, si vamos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, el capítulo 10 es una respuesta a todas las cosas que estaban aconteciendo y no está separado de lo que continúa en el 10. Dice el versículo 24 del capítulo 9, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. ¿Se acuerdan que les dije que Israel comenzó una carrera? Comenzamos desde allá, se comenzó el propósito de Dios. Y dice que nosotros estamos corriendo una carrera. Toda la iglesia está corriendo una carrera. En cada generación estamos corriendo, estamos cumpliendo un propósito y pasando la antorcha a los que siguen. Israel le pasó la antorcha a la otra generación y así se fue pasando de generación en generación. Lo mismo la iglesia, Dios le da una instrucción y debemos ir de generación en generación fielmente pasando la antorcha. Entonces el apóstol Pablo toma la referencia de lo que ellos conocían, de lo que eran en ese tiempo conocido las carreras olímpicas, de los atletas, cómo se preparaban, cómo corrían, cómo se abstenían de cosas. Y para un mayor entendimiento, una mejor ilustración, toma el Antiguo Testamento, toma Israel, toma lo que le sucedió para que ellos lo puedan entender en el propósito de la iglesia. Y entonces él dice: ¿no sabéis? Es una pregunta retórica, ¿está bien? Dice: ¿no sabéis? O sea, algo que ustedes deben de saber. Así como ustedes ven que un atleta se prepara,
Dice, ustedes deben de saber que ustedes también están corriendo una carrera, que ustedes son los atletas de Dios. Dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, y hace referencia a alguno de otros de los juegos, si no mal estoy interpretando, dice que había luchas de grecorromanas, si no mal estoy, o de lucha libre, como ustedes lo quieran ver, o de boxeo, donde dice que un atleta dice que que sabe que tiene una competencia y que sabe que tiene que pelear, no puede vagar, no puede decir, bueno, el contrincante está al frente de mí y yo ya tengo experiencia, porque parece que aquí se habían confiado, como en Israel. Y entonces dice el atleta que es sabio, entendido, dice, yo tengo una carrera y debo representar tal vez mi familia, o es mi honra que tengo que poner adelante, o esta nación, como nosotros vemos ahora las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos o los Juegos de la Copa del Mundo. Cada equipo se prepara y dice, tengo que representar a este país, ya sea por un dinero que le están pagando, o por orgullo, o por dignidad, pero cada uno se prepara y dice, yo no puedo, si tengo una competencia, no debo descuidarme. Y el apóstol Pablo está diciendo que él tiene una carrera personal como ministro y una responsabilidad como la iglesia, pero que la iglesia también tiene una responsabilidad. Y está diciendo al principio, dice todos, o sea que nadie es excluido de los propósitos de Dios. Si tú aquí en esta iglesia, o los que nos ven en las naciones, en la casa donde Dios los puso, si se sientan en cada domingo y no se sienten parte, tú eres parte del propósito de Dios, tú eres parte de la elección de Dios, tú eres parte de la bendición de Dios, tú eres parte del propósito, de la protección de Dios, de la salvación de Dios. Pero también tienes una responsabilidad con el pueblo de Dios, con el propósito de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, todos corren una carrera, nosotros todos estamos avanzando, los tiempos están avanzando, los años, como decimos, no perdonan. Cada vez vamos aumentando un año, el tiempo resta, y nosotros no podemos decir, bueno, pasa otro año, otra instrucción, y a ver qué nos dice el siguiente año el Señor, para deleitarnos que hubo un mensaje bonito, pero no siguiendo instrucción, porque podemos caer. Al final dice que fiel es Dios, que nos va a dar la victoria, pero que nosotros debemos poner atención a esto. Y dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Y entonces entra el capítulo 10, donde hace una ilustración y dice que él mismo, como heraldo, alguien que predica, que enseña, dice, yo mismo me abstengo de muchas cosas, yo mismo, dice, tengo que evitar todas estas cosas. Lo que le está diciendo a la iglesia aquí, dice, yo mismo me abstengo de eso, yo mismo soy débil en muchas cosas. Nosotros los ministros creo que somos los más débiles, porque la palabra dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Y creo que nosotros los ministros, para que nosotros no nos gloriemos en nada, somos los más débiles. Y si nos ven de pie es porque la gracia de Dios, el Espíritu de Dios nos convence para no caer de la gracia. Pero yo es un pensamiento mío. Que los ministros somos los más débiles, y que solamente el poder de Dios, el amor de Dios, la convicción de Dios, la fuerza de Dios, la palabra de Dios nos hace mirar y nos hace levantarnos y no caer y no desviarnos. Y el apóstol Pablo primeramente dice, yo primeramente me abstengo de todo eso. Yo primeramente tengo claro hacia dónde me llamó Dios, hacia dónde voy, cuál es el propósito de Dios. Y él está respondiendo a todo lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Para ilustrarles, dice, ustedes que están corriendo una carrera juntamente conmigo deben poner atención a esta amonestación. Si le damos un vistazo a la iglesia de Corinto,
La iglesia de Corinto estaba situada en un lugar donde era muy transitada, era una ciudad de comercio, era una ciudad donde había dinero, donde había elocuencia, donde había, de alguna manera ellos podían jactarse porque ahí estaba la filosofía y de alguna manera ellos podían confiarse. Había una cultura como la que está aquí en Nueva York igual, porque yo comparaba, decía, es parecida a la ciudad de Nueva York, una ciudad portuaria donde transitaba gente de muchos lugares. Dios escogió ese lugar para de ahí expandir el evangelio. Y ellos debían, así como Israel caminó por el desierto y a través de su salida debían establecer el reino de Dios, así también la iglesia de Corinto debía, con su caminar, con su ejemplo, con su carrera, debía impactar a esas personas que venían de otras naciones para que llevaran el evangelio y el reino de Dios. Y yo hacía una comparación con la ciudad de Nueva York, que es parecida, una ciudad donde hay de todas las naciones, donde hay universidades, donde hay economía y donde nos podemos confiar, y donde también hay mucha idolatría, no como la vemos antes con estatuas, pero sí de otra forma. Hay mucha idolatría, donde hay mucha promiscuidad sexual, porque aquí había sacrificios a los ídolos, había la cultura que le hacía templo a la diosa Afrodita, donde era cultura entregarse al placer sexual, como lo estamos viviendo aquí también en Nueva York, donde tener sexo entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, donde fornicar no es nada. Y el apóstol Pablo dice: ustedes no deben dejarse arrastrar por esa cultura que están viviendo, porque ustedes están caminando, y ustedes no deben ignorar que estamos viviendo el fin de los tiempos. Cristo volverá pronto, y si Él lo decía hace 2000 años, ¿cuánto más nosotros ahora, mis amados? El tiempo está cerca. No sé, yo personalmente no sé, porque el Señor dijo que nadie sabe el día ni la hora, pero yo percibo, tengo una inquietud en mi espíritu de que pronto el Señor vendrá por su iglesia. Pero la exhortación aquí dice el apóstol Pablo: no quiero que ustedes ignoren. Así como a Israel se le dio una instrucción de avanzar, y que fielmente Moisés subía al monte con Dios y Dios le daba instrucciones, y el pueblo debía obedecer cada instrucción para avanzar el propósito. Así Dios en cada iglesia ha puesto un ministro en cada ciudad para dirigir a la iglesia. Aquí en esta casa Dios nos ha levantado a nuestro pastor, y nosotros vemos que Dios respalda no solamente por esta casa, todos los ministros que Dios ha unido con nosotros están esperando una palabra para dirigir la iglesia, porque entendemos que estamos peregrinando y estamos corriendo una carrera. Por eso que cuando oraba el Señor me trajo así como un rayo ese versículo: dice, a los que hemos alcanzado el fin de los siglos. El tiempo está avanzando, mis hermanos, y nosotros debemos ser más que nunca diligentes. Me traía otro versículo el Señor mientras oraba, cuando dice en el capítulo 5, cuando Jesús habla en el sermón del monte, dice que hay que correr la segunda milla. Si nos hemos esforzado, debemos esforzarnos de aquí en adelante el doble, porque el tiempo lo requiere. Y entonces la iglesia de Corintio es muy parecida a lo que nosotros vivimos aquí en Nueva York. Volviendo otra vez a lo que el apóstol Pablo menciona, vamos otra vez al capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y entonces empieza a decir que así como ellos, Dios los sacó de esclavitud, de mano dura de Faraón. Todos sabemos que la figura o la ilustración es del diablo, de las garras del diablo, Egipto, del mundo. Así como nosotros también, todos, Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha librado de la esclavitud,
y hemos entrado ahora al propósito de Dios. Dice, todos participaron, está hablando del bautismo en agua, de los que hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo, de los que estamos disfrutando de los dones espirituales. Está diciendo de aquellos que disfrutan del alimento espiritual de la palabra de Dios. Dice, ellos lo mismito que nosotros, igualito que nosotros. Solamente que a ellos les ocurrió algo en el camino. Y eso que les ocurrió en el camino, quedaron postrados. Y más que quedaron postrados, para mí lo que dice ahí es que de los cuales Dios nos agradó de ellos. A mí lo que más me pesa ahí es que dice Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué la referencia ahí dice y Dios no se agradó de ellos? Una ilustración para decir lo que entiendo aquí es que si tú en la calle recoges a un homeless, a alguien que no tiene dónde vivir, y tú lo recoges y le das una oportunidad y lo bañas y le das la casa y le das la oportunidad para que él vuelva otra vez a restaurarse, y por un momento avanza y de repente te traiciona y abusa de tu casa, de tu familia. Entonces, ¿cómo tú te sientes? Dice, aquel que yo le abrí las puertas, aquel que yo lo bendije, aquel que yo le hice algo por él, ahora ha hecho cosas indignas de lo que yo hice. O sea, se esperaba que este hombre o esta persona por la cual yo hice tanto, ni siquiera tanto que me agradeciera en el caso de nosotros, sino que aprovechara la oportunidad que alguien le tendió las manos. Así Israel estaba en el desierto, esclavos, no tenían oportunidad, no había salida para ellos, no había otra nación que le pudiera hacer frente a Egipto. Nosotros leemos en las escrituras cómo cuando salieron ellos de Egipto, como decían los demás pueblos, nosotros sabemos lo que Dios hizo por ustedes, que derribó Egipto. Entiendo yo que había más imperios pequeños o naciones ya que se estaban desarrollando, pero hasta ese momento no había ninguna nación que podía hacerle frente a Egipto. No había nación que pudiera hacerle frente a sus dioses, porque confiaban mucho en los dioses de la antigüedad. No había quien pudiera hacerle frente a su cultura, no había quien pudiera hacerle frente a su ejército. Y entonces Israel no tenía de ninguna otra manera salida. Pero tenían la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob de salir un día de Egipto y salir y entrar en la tierra de Canaán y disfrutar de las promesas de Dios, como nosotros también lo tenemos como iglesia. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor, de entrar a la eternidad, de estar para siempre con Él. Y durante ese peregrinaje el apóstol Pablo exhorta una y otra vez, dice: no quiero, hermanos, que ustedes ignoren lo que les pasó a ellos. Y no había salida para ellos, no había quien pudiera en ese momento ayudarlos. Nosotros también, de alguna manera, cuando estamos esclavizados en algún vicio, en alguna situación, cuando Dios nos rescata, a veces se nos cierran todas las puertas. Podemos conocer gente influyente, podemos tener al momento dinero, podemos tener amigos, pero cuando viene una situación fuerte, a veces Dios permite que se nos cierran todas las puertas. Y el único que nos abre la puerta, y el único que nos extiende la mano, y el único que perdona todos nuestros pecados, y el único que se olvida de nuestros fracasos, y el único que nos extiende la mano es nuestro Dios. Entonces se espera que ese Dios que nos tendió la mano y que nos ayudó, ahora nosotros con gratitud le sirvamos, con amor le sirvamos. Pero los deseos de la carne, la influencia del mundo, de las circunstancias, como dice aquí, que el pueblo se sentó a comer, a beber, a jugar, y cuando Dios les prometía algo, se rebelaban contra Dios, no le creían a Dios. Y pone el apóstol Pablo el capítulo de los ejemplos de la travesía del desierto. En una de las instancias fue cuando Dios los saca de Egipto y empiezan a mirar sus necesidades y empiezan a rebelarse contra Dios. Empieza la incredulidad. Ellos querían volver a Egipto. Algo que debió haber aprendido Israel mientras estaba
en Egipto todavía, ellos debieron haber aprendido a conocer de alguna manera a Dios, a creerle a Dios, a aferrarse a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mientras estaba Israel adentro en Egipto, ellos sabían, como mencionó antes, sabían que Faraón no había quien lo pudiera quitar. Ejércitos innumerables, soldados fuertes, rodeados por todas partes, y sabían que no, de ninguna manera podían ser libres. Nadie podía rebelarse contra Faraón ni levantarle la mano, porque era seguro el castigo, era segura la muerte. Eran cuadrilleros de Faraón que estaban entrenados como los soldados romanos para inmediatamente quien se levantara contra el rey no acabarlo. Entonces Dios permitió que ellos vieran todo eso, para que cuando Dios empezara a bajarle la mano a Egipto y a destruir sus dioses, Israel aprendiera a confiar que ninguno de esos dioses ayudó a Israel. Cada plaga, las 10 plagas, cada plaga que Dios envió era humillando la soberbia de Faraón y humillando a los dioses de Egipto. ¿No debió Israel haber aprendido que ninguno de esos dioses podía librarlos? ¿Que nunca esos dioses los libraron? Sin embargo, ¿cuál fue su tropiezo? Después de su salida, ¿qué querían ellos? Regresar a Egipto, estar esclavos bajo Faraón y volver a levantarle culto a esos dioses o a otros dioses. Y mientras Dios estaba haciendo juicios contra Egipto, ellos debieron haber visto: mira las maravillas de Dios, mira cómo Dios pelea por nosotros, mira, no hay Dios que le pueda hacer frente a un imperio, a una filosofía. Cómo nuestro Dios cumple su pacto, cómo nuestro Dios cumple sus promesas, cómo Dios está humillando la soberbia de Faraón, cómo Dios está derrumbando a los dioses de Egipto. Y ahí Israel, cuando salió de allá, debe haber dicho: en este Dios podemos seguir confiando. Sin embargo, dice Hebreos capítulo 3 versículo 10, si no mal estoy, dice que divagaban en su propio corazón. O sea que nunca, dice la versión Nueva Internacional, dice que nunca le hicieron caso a Dios, que siempre andaban pensando en lo suyo, y en cada rebelión que tenían se manifestaba que ellos no querían seguir a Dios, que ellos querían seguir sus propios deseos. Y es una comparación parecida a la que el apóstol Pablo hace aquí con la iglesia de Corintio, porque si nosotros seguimos leyendo los versículos anteriores o capítulos anteriores y capítulos después, hace una referencia: por tanto, no se junten con los fornicarios, no mezclen su cuerpo con una prostituta, no coman de lo sacrificado a los ídolos, y les hace la misma exhortación. Y entonces ellos, estando allá, debieron haber aprendido a confiar en su Dios. Nosotros tenemos todo el testimonio, como dice el apóstol Pablo aquí, del pueblo de Israel, de los jueces, de toda la historia de los reinados, de todos los reyes que transcurrieron en el pueblo de Israel. Tenemos la historia de la iglesia, y entre nosotros han sucedido cosas, o suceden cosas, y seguimos a veces tropezando con lo mismo. Y la exhortación del apóstol Pablo es aquí: el tiempo está avanzando, y yo no quiero que ustedes se queden postrados en el desierto, y yo no quiero que ustedes no entren en el propósito de Dios. Dios no quiere excluir a nadie de su propósito. Estaban en un camino, en un punto de transición. Salen del desierto, en Éxodo capítulo 20, Dios ahora empieza ya no a hacer milagros. Ahora empieza a revelar su ley, y en su ley revelar sus caminos y sus propósitos, como se nos ha enseñado cada jueves, los caminos de Dios. Dios debía haber dicho, el pueblo de Israel debía haber dicho: ¿por qué Dios hizo todo esto con nosotros? ¿Cuál es su propósito? Hay una oración muy sabia que me impacta, que hizo Moisés. Todos la hemos escuchado. Cuando Moisés le dice a Dios: quiero conocerte. Y hay algo muy profundo, muchos pastores lo han ministrado, pero yo quiero decir lo que Dios me ha mostrado de eso. Es que él sale de Egipto, ve cómo Dios humilla la soberbia del faraón, ve los milagros,
y empieza a escuchar la voz de Dios, los mandatos de Dios, cómo Dios quiere que Israel sea una nación, cómo Dios le pone las leyes, cómo quiere el santuario. Y llega un momento en que Moisés dice: Señor, quiero conocerte, quiero ver tu gloria. Y ya no estaba haciendo referencia a milagros, como muchas veces decimos, quiero ver tu gloria. Muchas veces estamos haciendo referencia a milagros. Pero él llegó a un momento donde dice: ya yo sé que para ti abrir el mar, tú lo puedes hacer. Ya yo sé que tú puedes enviar plagas, quitarlas, ponerlas, quitar a Faraón, ya. Pero yo quiero conocer tu corazón. ¿Qué te mueve a hacer esto por un pueblo por el cual alguien no hubiera dado nada? ¿Qué otra nación se interesó en salvar a Israel? ¿Qué otra nación se interesó en ver que en esos esclavos que estaban ahí había un propósito, había un tesoro, había algo que Dios quería hacer con ellos? Y entonces se queda viendo cómo tú, el Dios eterno, puedes salvar un pueblo que está así esclavizado, por el cual nadie quiere nada y tú quieres levantarlo. ¿Qué es lo que te mueve? Ya yo sé que tú no tienes problema con ninguna cosa de la naturaleza, en la creación, con un imperio, con nadie. Ahora yo quiero saber qué es lo que te mueve a ti. Es cuando él dice: déjame ver tu gloria. Y no tanto el que quería ver una apariencia, sino la respuesta de Dios es que le muestra quién es Dios. Y le dice: Jehová, Jehová, lento en la ira y grande en misericordia. Soy un Dios que ama hasta lo profundo, pero también, y que soy amor, pero que también soy un juez. Porque dice lento en la ira, o sea que si tiene ira o ira santa, y grande en misericordia. Dice: y escuché la aflicción de mi pueblo, y no solo me voy a quedar ahí. Este pueblo lo voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Y voy a tener que peregrinar con él, no solamente contigo, Moisés, sino a través de la historia. Voy a tener que trabajar con el ser humano. Y entonces el apóstol Pablo hace referencia a la iglesia de Corintio, como nos la hace hoy a nosotros. Estamos corriendo una carrera y el apóstol Pablo dice: todos pasaron bajo la nube, todos disfrutaron todos vieron los milagros. O sea que Dios no ha dejado a nadie sin participar de su gloria. Dios hace entre nosotros, cada uno de nosotros tenemos muchos testimonios que contar del Señor. Cada uno de nosotros hemos visto cómo Dios ha peleado por nosotros al final de cada año, al final de cada temporada, como usted lo quiera resumir. Pero nosotros hemos visto cada uno individualmente cómo Dios ha peleado por nosotros. Y el apóstol Pablo dice: todos hemos sido participantes, todos hemos sido llamados, todos se nos ha dado la misma instrucción, así que todos debemos llegar. Y dice, como dije anteriormente, la iglesia también ha disfrutado de lo mismo. Disfrutaban de un líder fiel a Dios. Nosotros disfrutamos de Cristo, que más que Moisés es superior a Moisés, quien ha conquistado la muerte y el pecado y ha ascendido a la diestra del Padre para asegurarnos nuestra entrada al reino de los cielos. Dice: y todos bebieron la misma bebida. En la aplicación para nosotros quiere decir todos nosotros. Dios ha hecho cosas y maravillas en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional. El apóstol Pablo dice al principio en la carta, en 1 Corintios, dice en el capítulo 1, versículo 3, si no mal estoy: déjame ver si estoy bien. En el versículo 4 en adelante dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Está diciendo que la iglesia de Corintio estaba disfrutando de muchas bendiciones, de dones, de tantas cosas que Dios había hecho en la iglesia de Corintio, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y nosotros como iglesia estamos igual en una ciudad, en un país donde Dios lo ha levantado, donde Dios ha bendecido esta nación. Y también todos nosotros también hemos sido
bendecidos, hemos sido enriquecidos de alguna manera. El que menos tiene, tiene mucho. ¿Cuántas cosas hay en su, como decían, no sé quién de los pastores predicaba y decía, usted abre la nevera, creo que fue el pastor Patricio, y tiene ahí de todo para el muchacho o para nosotros mismos. Y tenemos a veces el lujo de poder decir, esto ya se echó a perder, y tirarlo. En nuestros países no, le ponemos sal, carbonato, lo hervimos otra vez con agua y hay que comérselo porque no hay. ¿Es así? ¿O me equivoco? Ya se nos olvidó. En nuestros países, ¿qué hacemos? Si tiene un pedazo malo, lo cortamos y nos lo aprovechamos. Hacemos con ello una papilla o algo, pero no se desaprovecha. Sin embargo, aquí, como hemos sido enriquecidos, decimos, bótalo. Y dice el apóstol Pablo, vosotros habéis sido enriquecidos. Israel también fue enriquecido. Dice la palabra que le dieron el culto, las promesas, el Mesías, la nube estaba con ellos, los pactos estaban con ellos, como nosotros también. Y el apóstol Pablo dice, vosotros todos. Ve una insistencia de Dios para que nadie quede excluido, para que Dios le está dando una oportunidad en este año que está a punto de comenzar, y de una palabra que está a punto de dársenos, como las instrucciones que se nos han dado, de que Dios no quiere que nadie quede postrado en el desierto de esta tierra. Quedaron postrados cuando el propósito de Dios, el deseo de Dios era que ellos entraran a poseer la tierra, que a través de ese pueblo que nadie había querido, que era un pueblo ignorante como nosotros, dice la palabra, que escogió lo vil, lo menospreciado, lo ignorante, a través de ese pueblo, de lo que nadie quería, de lo que no era, a través de ese pueblo establecer el reino de Dios. El apóstol Pablo está haciendo aquí muchas referencias, porque cuando él llega a la iglesia de Corinto había muchos filósofos que excedían en sabiduría humana. Y el apóstol Pablo con sensatez dice que estas cosas son aplicables para esta vida, pero en cuanto a Dios y a lo espiritual dice que eso supera eso todavía. Y nosotros, muchos de nosotros, en mi caso yo no llegué a más que a la secundaria, pero vemos cómo Dios y a cada uno de nosotros nos ha enriquecido con sabiduría espiritual, con ciencia espiritual, con poder del Espíritu. ¿Cuántas cosas Dios veces nos ha usado para orar por personas, por situaciones, y vemos cómo el poder de Dios también en nosotros se ha manifestado? Y Dios al final de la exhortación dice, estas cosas acontecieron y ustedes, si están firmes, miren que no caigan. Van a seguir caminando ustedes, pero deben permanecer firmes. Hasta este día Dios revela que muchos han permanecido fieles y firmes desde que comenzamos como casa. Han sido ejemplos, pero nunca debemos confiarnos. Él mismo se pone como ejemplo y dice, no siendo que yo, siendo heraldo, venga a ser descalificado. Que hoy más que nunca, que ha avanzado el tiempo, debemos estar doblemente aferrados, doblemente firmes, siguiendo la instrucción, no desviándonos de la instrucción. Y Dios quería que todos participaran de la herencia, de ser libres. Todos ustedes ven que todos adoraron a Dios en el desierto. Dios quería que ellos pelearan una batalla. Dios quería que todos disfrutaran de esa bendición, pero dice que muchos quedaron excluidos. Y cuando yo oraba, trataba de capturar el pensamiento de Dios, y si no lo capturé mal o no lo entendí mal, es: Dios no quiere que nadie que ha entrado a esta casa, nadie se quede excluido de lo que Dios está haciendo. Si alguien ha estado oscilando entre dos pensamientos hasta este día, desde que Dios nos llamó, todos debemos participar de cada instrucción. Aquí el pueblo muchos de ellos tenían sus propios intereses, y como salieron con otra gente que estaba en Egipto también, porque entiendo que Faraón era un imperio como el ejército de Roma, como los demás imperios, que traían y añadían naciones que conquistaban y traían esclavos. Pues no solamente estaba la nación de Israel, estaban otros de otras naciones, de otros imperios, de otras culturas, que cuando salieron de Egipto no tanto salieron por seguir a Dios, algunos sí, pero muchos de ellos, dice, se mezclaron con el pueblo, y allí en esa mezcla
hubo desánimo, hubo incredulidad. En esa mezcla los arrastraron también. Lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo toma esta referencia para decirles: ustedes están viviendo en una ciudad donde el pecado es común, donde la inmoralidad es cultura, donde hacer lo malo se le llama bueno. Y ustedes no pueden, deben entender que están corriendo una carrera. Y por eso dice todos. Así que el Señor me hacía mirar que cada instrucción que nos ha dado, y si alguien no la hemos seguido o no la han seguido, Dios nos está mandando a nosotros ahora a correr la segunda milla, esforzarnos más que nunca. El Señor me hacía recordar que el año pasado también a mí me tocó la palabra, y me hacía recordar que fue la de mayordomos fieles. Y me hacía recordar que como Dios llama en una parábola al mayordomo fiel, porque al final seremos recompensados por nuestra mayordomía. Y haciendo referencia de cuántos jubileos tuvimos, de cuántos cultos tuvimos, de cuántas instrucciones tuvimos, de cuántas palabras Dios nos dio, y qué habíamos hecho con cada una de esas palabras. Y el Señor me hacía recordar, trayéndolo con esto, diciendo: viene otro año más y el fin de los siglos se acerca. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos, con otra palabra más? ¿La vamos a dejar ahí otra vez? Dios en su misericordia ha traído y nos ha mostrado a través de otros ministros que están unidos a nosotros aquí, haciéndonos recordar lo que nosotros muchas veces se nos olvida. Algo que nosotros deberíamos, así como los profetas cuando vinieron a decirle a Eliseo: sabes que se van a llevar a tu señor. Dice: sí, lo sé. Y cada vez que nos vengan a decir, dice: sí, nosotros lo sabemos, estamos viviendo esa palabra, estamos esforzándonos en lo que Dios nos ha dicho. Así que Dios no quiere que nadie quede excluido. De aquí podemos sacar un montón de enseñanzas en cada cosa que el apóstol Pablo enseña. Si ustedes van a la página de aquí de nosotros, el pastor tiene el Señor de la brecha, que hace referencia aquí cuando cuando Baal no pudo maldecir a Israel, y entonces toma un consejo diabólico donde dice: como no lo puedes maldecir, este pueblo tiene promesas y Dios está con ellos y Dios pelea con ellos y no hay nadie que les pueda hacer frente, porque Dios se lo prometió, porque Dios está con ellos. Dice: bueno, pues invítalos a fornicar, mételes mujeres, mételos a fornicar, y principalmente a los príncipes, principalmente a las cabezas. Y el apóstol Pablo, él mismo se está poniendo primero como ejemplo. Dice: yo mismo siendo heraldo, no venga a ser descalificado si me descuido. O sea que la exhortación primeramente más fuerte es para nosotros, los que estamos al frente. Debemos de cuidarnos, y ustedes deben de cuidarnos a nosotros. Como lo están haciendo, sigan cubriéndonos en oración. Y el apóstol, allí nosotros hay muchas enseñanzas que el pastor ha dado. El Señor de la brecha es poderosísimo ese mensaje. Está la escuela de Dios, están varios mensajes donde habla de todas estas referencias que el apóstol Pablo, por el tiempo no podemos entrar en cada una, pero hay un montón de aplicaciones ahí para nuestra enseñanza. Y el apóstol Pablo toma cada una de ellas y dice que cuando Dios les quería dar maná, ellos querían carne, que representa a Cristo primeramente, el maná, la dieta que Dios tenía que tener con ellos, limpiarles el paladar de Egipto, sacar todo lo del mundo. Y Dios se ha ocupado también de nosotros. Ustedes ven, cada pastor que ha venido este año nos ha hablado de alguna manera en cada aspecto de lo que Dios quiere lograr en nosotros. Ha venido el pastor Daniel Galindo, el pastor Andrés, el pastor Omar, el pastor Rafi, y con mucha abundancia de palabras se nos ha hablado. A través del pastor Patricio, de nuestro pastor, de cada predicación, Dios está haciendo una obra en nosotros. Pero la exhortación que yo veo clara hoy es: hemos alcanzado el fin de los siglos. Vuelvo a repetirles, y tengo una insistencia en mi espíritu: no sé cuándo acontecerá todo lo que Dios, así como Dios llegó el tiempo de sacar a Israel de Egipto, pronto saldremos de aquí, mis hermanos.
Pero hay algunos que están descuidados. Por eso dice, pero no de todos se agradó Dios. Lo más fuerte de aquí es que no se agradó Dios de ellos. No está hablando de salvación. Siempre el pastor hace una salvedad y nos hace una salvedad para explicarnos que ya nuestra salvación está segura en Cristo, que ya nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados y que estamos en el proceso de la santificación hasta llegar a la glorificación. Y aquí no está hablando de salvación, está hablando que muchos, Dios quiere cumplir el propósito individual, familiar, pero congregacional, y que todos entremos y disfrutemos de la bendición de Dios. Pero Dios parece que está mirando que hay algunos que están por ahí que no han tomado en serio la palabra de Dios, que no han tomado en serio esta casa. A esta casa Dios nos llamó con la vida del reino, y tenemos 4 libros que se nos ha dado, y muchos no hemos puesto diligencia, algunos sí, otros no, en la instrucción que se nos dio este año. ¿Cuál fue? El sacerdocio, la vara de la autoridad y el sacerdocio, el año de la buena voluntad, juntamente con el libro. Así como Moisés, Dios le daba una instrucción que yo me ponía a meditar. Tenían a Dios, ¿y qué ministro tenían? ¿O qué líder tenían? Tenían a Moisés. ¿No podía el pueblo entonces pasar adelante con un líder así? Que dice Dios en el capítulo 3 de 4:3 de Hebreos, dice, como Moisés, que fue fiel en toda mi casa. No tenían todo, capítulo 3, gracias mi pastor, no tenían todo ellos para lograrlo. No habían visto los milagros, las señales, los prodigios, no había hecho maravillas. ¿Y qué líder tenían? ¿Cómo puede un pueblo perderse así? Lo que los apóstoles revelan, el Espíritu Santo revela, es que su corazón divagaba siempre. Vamos a leer cómo dice exactamente. Está en Hebreos capítulo 3 versículo 10, si no mal estoy. Ahí está, mire. Póngalo en la traducción viviente, por favor. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Y dice que Dios estaba enojado con ellos. Veían milagros, señales, prodigios, Dios cumplía su pacto. Pero Dios estaba enojado con ellos. Y dice, ellos siempre rehúsan hacer lo que yo les digo. Siempre murmuraban contra Moisés. Fíjese que aquí en el libro de Corintios que estamos leyendo, o la iglesia de Corintio, también la iglesia de Corintios subestimaba a la autoridad del apóstol Pablo. Y es en el mismo contexto que el apóstol Pablo está diciendo que así como se rebelaba el pueblo contra Moisés y contra Dios, así también había un problema contra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en este capítulo 10 está abarcando todas las cosas que estaban aconteciendo en la iglesia de Corinto. Y está diciendo, ustedes también se quieren rebelar contra mí. A Moisés, ¿quién lo envió? ¿Quién lo llamó? A mí, ¿quién me llamó? Está hablando el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué se rebelan contra mí? Y está hablando también de ahí que hubo una murmuración. Y la murmuración no fue no tanto entre ellos, sino fue que murmuraban contra lo que Dios le decía al líder. Ya vino otra vez Moisés con esto. Si ustedes ven, es triste ver cómo Moisés decía, cada problema que había, Moisés lo traía a Dios. Y en cada problema Dios respondía. Y había un castigo severo, la disciplina, para que el pueblo aprendiese. Y en el capítulo siguiente, inmediatamente, tú, Moisés, fue por tu culpa. Y da tristeza ver cómo no se aprende. Acaban de ver que se abrió la tierra por esos rebeldes, Coré,
Datán y Abiram, que se rebelan y acaban de ver cómo se abrió la tierra y cómo Moisés dijo: Señor, no escuche su oración, y si estos mueren como los demás mueren, entonces Dios no me habló. Pero si estos mueren como no es común, dice, entonces Dios entonces me habló, y Dios está enojado con ellos. Y ven cómo se los traga la tierra, y en el capítulo siguiente dice: no, por su culpa de ustedes murieron ellos. Y espero que no esté pasando. Hace tiempo sabemos que aquí hubo una rebelión. Espero que nadie esté tramando ninguna rebelión. No sé, pastor, yo no sé de nada, pero me había una insistencia en ese versículo también. Había una insistencia en ese versículo. Allí en la iglesia de Corinto se estaban rebelando también contra el apóstol Pablo. Él, en el capítulo 9, si no mal estoy, está defendiendo también su apostolado también. Y está diciendo: ustedes me han hecho ir a las revelaciones, ustedes me han hecho el ir a lo que yo no quería decir, pero para demostrar que Dios me llamó tengo que recurrir a eso. Para que ustedes, porque ustedes son mi corona, ustedes son lo que voy a entregar a Dios, ustedes son el pueblo que Dios me entregó, el pueblo que tengo que conducir, el pueblo que tengo que introducir, el pueblo que tengo que edificar, la virgen pura que tengo que entregar a Cristo para su venida. Y yo tengo que ocuparme de exhortarlos, de cuidarlos, de pastorearlos, de amonestarlos y decirles lo que Dios ha dicho. Y yo estoy siguiendo solamente la instrucción de Dios. Así que aquí se nos está dando una instrucción constantemente. Y Dios no quiere que nadie se rebele contra su propósito y su voluntad. De verdad, yo no sé nada y espero que nunca vuelva a pasar nada, y que Dios me guarde a mí también, porque dice el apóstol Pablo: mire que aquí esté firme y que no caiga. Porque él está diciendo: todos podemos ser tentados. Y él primeramente se puso como ejemplo. Dice: yo que les anuncio y que les exhorto, dice, yo no me debo descuidar primeramente, no siendo que yo, siendo heraldo, ahora venga a ser descalificado. Yo también quiero presentarme en aquel día. Y el Espíritu Santo y lo hizo en él. Porque al final, como él se despide: he terminado la carrera, he corrido la carrera. Vuelvo a usar la referencia, tenía claro: he corrido la carrera, he cumplido con lo que Dios me dio. He pasado por afrentas, por tribulaciones, pero nada me detuvo. Y dice allí en el capítulo en Corinto, dice porque Dios siempre les dará una salida. Pero antes está diciendo que ustedes deben recibir la amonestación, deben estar atentos a lo que le pasó al pueblo de Israel, para que cuando venga la situación nosotros digamos: espérate, yo debo echar mano de este consejo, de esta amonestación. Y así como disfrutaron de las bendiciones espirituales, también hubo una disciplina severa para nuestra enseñanza. Vuelvo a aclarar, no está hablando de salvación, está hablando que ellos quedaron postrados en el desierto. Y en el capítulo 11 de Corintios dice que cuando celebraban la cena, como ellos celebraron también la Pascua, dice que muchos dormían, o muchos, que está diciendo, o morían. Porque Dios, en un ambiente santo donde Dios está levantando y queriendo hacer su obra, y alguien está jugando con el propósito, Dios tiene que poner disciplina. Y dice: para que no sean condenados con los demás. Hay muchas cosas que podía abarcar aquí, pero quiero por el tiempo entregar en esta parte nada más para decir lo que Dios me puso, mis hermanos. Dios quiere, dice al final, vamos a leer primera de Corintios capítulo 10. En el versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Dios sabe que así como ellos fueron tentados, como la iglesia de Corinto estaba siendo influenciada, y Dios ha hecho provisión para nosotros, dándonos, como se nos ha explicado una y otra vez, la naturaleza divina, su espíritu, su palabra, su poder, su gracia, su consejo, echar mano de eso. Pero dice: no debes confiarte. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podrá resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O sea, que cada vez que venga una situación semejante a estas, debemos confiar que Dios nos dará la salida. Hay una actitud que se nos ha enseñado y que yo leía en el libro, que una de las leyes que Dios le dio a Moisés cuando había la ley, cuando había pecado por hierro o por ignorancia.
Y al mismo tiempo se da la enseñanza o la ley para aquellos que habían pecado con alevosía y ventaja, como decimos. O sea, una cosa es cuando tú eres arrastrado por debilidad, porque ignoras, porque no sabes echar mano. Y otra cosa es cuando tú lo haces sabiendo o en rebelión, sabiendo lo que estás haciendo y haciéndolo como diciendo, Dios me va a perdonar. Ahí es donde está el problema. Y el apóstol Pablo dice, si hay debilidad, si están siendo arrastrados, si lo están siendo empujando, si eres débil y clamas a Dios y buscas a Dios, Dios te dará la salida. Si estás caído, Dios te va a levantar. Pero dice, y cuidado, no se confíen. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y el apóstol Pablo hace varias referencias. Huyan, no se junten, no vayan, quédense quietos, no se mezclen, cuídense. Dice el versículo 15, como a sensatos os hablo. O sea, diciendo, les estoy hablando porque ustedes saben lo que les estoy diciendo. Juzgad vosotros lo que digo. Él mismo dice, o le estoy diciendo algo que no está bien, algo fuera del propósito de Dios. Y allí empieza a hablar de la copa de bendición. Está hablando del pacto, está hablando de ellos que no debían mezclarse con los sacrificados, los ídolos en la iglesia de Corinto, con el ambiente, con todo lo que estaba sucediendo también. Bueno, pues de esa manera el Señor también nos dice a nosotros, las influencias que hay afuera, las artimañas del error están a todo lo que dan. El Señor ha puesto a nuestro pastor a hablar de la voluntad, y en Efesios capítulo 12 nos ha dicho cómo hay una guerra por nuestra voluntad, porque el diablo sabe que no puede pelear contra nosotros. Pero dice, como le dijo a Balaam, dice, haz pecar a este pueblo y Dios mismo será su enemigo. ¿Queremos que Dios sea nuestro enemigo o queremos ser nosotros, estar del lado de Dios para conquistar lo que Dios ha dicho que conquistamos, para lograr lo que Dios quiere que logremos, para establecer el reino de Dios, para cumplir los propósitos de Dios, para disfrutar de lo de Dios? ¿O queremos ser enemigos de Dios? ¿O queremos el enojo de Dios? ¿Qué usted prefiere? Así que Dios me puso esta palabra a los que hemos alcanzado el fin de este año. Una exhortación, pero es de amor, porque el apóstol Pablo dice, amados míos. Y así Dios le dice a su iglesia, amada iglesia. Y a los que nos están viendo en las naciones, así Dios le dice, amada iglesia de Cristo. Yo te puse a correr una carrera y yo te quiero dar la victoria. No te confíes, estar firmes en el año que viene. Obedecer la instrucción que Dios nos seguirá dando. Y si no cumpliste las que Dios te ha dado, cierra las brechas que se nos ha dicho. Sigue afirmándote en el sacerdocio y en la palabra que Dios nos dará para este año. Que Dios les bendiga, mis amados. Pastor. Aleluya. Padre bendito, gracias te damos por exponernos, por traernos. Hemos hecho el esfuerzo y hemos venido el último día, el último domingo de este año, y gracias por la exhortación, esa ejemplificación, ese ejemplo que nos diste a través del apóstol. Ayúdanos, Señor Dios, a honrarte en todo lo que tú nos has dado. Israel fue un pueblo muy dichoso, muy favorecido, muy enriquecido, pero tropezaron. Y nos puede pasar a nosotros, Señor. Guárdanos, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor. Nos hablaste del orgullo, que nadie diga, eso no me va a pasar a mí. Guárdanos el espíritu de la iglesia de la Odisea, de creer que estamos bien, que no nos falta nada. Señor Dios, a menos que no sea confianza en Cristo, que no haya confianza en nosotros mismos, Señor. Gracias, porque estamos en tu casa el último domingo, el domingo 52. Estamos en la casa de Dios, adorando a Dios. Eso es una buena señal de vida y de misericordia tuya, Señor. Ahora, Señor, vamos a nuestros hogares y queremos que tú seas con nosotros. Tenemos varios años viajando lejos de diferentes lugares. Venimos acá y tú nos has guardado de accidentes, Señor. Por eso te damos gracias. Sigue librándonos y que todos seamos prudentes al manejar, Señor. Por favor, danos la prudencia, Padre, para que no haya ningún tipo de lamento. Gracias te damos
gracias te damos por esta palabra, Señor. Ahora llévanos bien a nuestros hogares, protegidos, guardados, Señor, y que echemos mano a esta palabra, que seamos sinceros contigo, que seamos humildes, que recibamos la palabra con toda solicitud, Señor, como los bereanos. Danos tal corazón como te oré al principio, que escuchemos la palabra. Como dijo Jesús, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Llévanos bien con tu bendición, guárdanos del mal, sobre todo de tropiezo y de caída, que te honremos en todo. Bendícenos a nosotros, a nuestros hijos, nuestros familiares, los hogares de la iglesia, nuestros niños, Señor. Oramos por nuestros niños. Ha habido una revelación de una sierva que Dios la tiene gimiendo por nuestra niñez. Nuestros niños, Señor, les ha tocado la peor parte, porque Dios mío, los quieren matar desde el vientre. Hay un atentado contra tu creación, así como el faraón quería matar los niños de Israel y Herodes quería matar a Jesús. Hoy con el aborto quieren matar, han matado millones de niños. Y Señor, y la gente le llama progresismo a eso, algo muy triste. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Están mentes perversas, tienen una agenda y han usado el dinero y los recursos y han entrado en las grandes instituciones como las Naciones Unidas, han entrado en los gobiernos para tratar de prostituir a nuestros niños, porque el diablo sabe que los niños representan la próxima generación y la quieren destruir, confundiéndolos sexualmente, Señor. Como dice el Salmo, si los pilares, los fundamentos son destruidos, ¿qué será del justo, Señor? ¿Qué será de nosotros si nosotros tenemos los pies en los valores, en los principios eternos? Pero, Señor Dios, tú no puedes ser burlado. La iglesia es la sal de la tierra, y vamos a estar brillando como luz del mundo, como sal de la tierra, y preservaremos hasta la venida de Cristo. Padre, pero abre los ojos, ten misericordia, porque los hombres te desafían, se burlan de la fe, se sienten orgullosos de los que creen que han alcanzado y no saben que van camino hacia el abismo, y que todas las generaciones pasadas, los imperios cayeron. Roma, que se dedicaba solamente Señor, al ocio, a las fiestas, y se prostituyeron todas aquellas generaciones, Señor, y aquellas culturas, Señor, y no aprendemos de lo que ha pasado, y hoy estamos llegando al colmo. Estamos excediendo más que Sodoma y Gomorra, que la Roma prostituida, Señor. Padre, ayúdanos a orar, a interceder por nuestros niños inocentes. Quieren arrebatarnos a nuestros niños. Padre, en el nombre de Jesucristo, interven, Señor. Interven, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Porque en el sistema democrático nosotros somos los que elegimos los gobiernos, Señor. Ay, Señor, y estamos eligiendo gente, Señor, y cada vez que elegimos un gobierno somos responsables de lo que hace ese gobierno, Señor Dios mío. Y tú sabes que hay una tendencia, hay una corriente, le llaman progresismo, que está destruyendo el hogar, la familia, los valores, y lo que las generaciones pasadas construyeron en milenios, lo están destruyendo ahora con leyes, y nos quieren obligar, nos violan nuestros derechos de padres, violan a nuestros niños para darle los derechos humanos a los humanos que no son derechos. Nadie que no sea derecho merece ningún derecho. Solamente los que viven bien, solamente los que son consecuentes, solamente aquellos que contribuyen, solamente aquellos que preservan la moral, solamente aquellos que preservan los valores, solamente aquellos que por su manera de vivir y por lo que predican y defienden
preservan a la humanidad son los progresistas, Señor. Los que guardan el progreso, los que preservan el progreso son los progresistas, no los que destruyen el progreso y los logros de la humanidad. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Abre nuestros ojos, caigan las escamas de nuestros ojos. Ayúdanos, Señor. Llévate la indiferencia, la apatía, la somnolencia. Despiértanos, despiértanos. El Señor me trajo esa palabra esta semana. Hay que despertar, hay que despertar. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes. Sal de ese letargo espiritual. Mira todo lo que está pasando a tu alrededor. Quizás nos sentimos impotentes políticamente, no podemos hacer nada, no podemos rebelarnos contra las leyes, pero sí podemos orar al que nos puede librar. Podemos mover el corazón y la mano del soberano Rey para que intervenga y en el juicio tenga misericordia. Llévanos bien a nuestros hogares. No pensaba interceder, pero hay que interceder. Mueve a los intercesores, despierta, Señor. Estamos en el umbral de los grandes acontecimientos proféticos y escatológicos. Estamos en la, Señor Padre, tocando la eternidad. Estamos poniendo así como Moisés, Israel puso, cuando pusieron los pies en el mar y en el Jordán respectivamente, se abrió o se abrieron el mar y el río. Así también la iglesia, que ponga el pie en la eternidad. Vamos a poner los pies en la eternidad y se va a abrir la eternidad, y se va a abrir la eternidad, y pronto volaremos de este mundo. El hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. Abba. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dios juzgará toda obra de los hombres, y un día batirá por el polvo la soberbia y el orgullo. Y Dios guardará a los santos de esta perversa generación. Cuida a nuestros niños, cuida a nuestros jóvenes. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos arrastrar. Abre nuestros ojos para identificar el mal, para no dejarnos convencer por personas que tienen un discurso inmoral. Ayúdanos, Señor Dios. Guarda nuestros corazones y ayúdanos a entender quiénes somos. La luz del mundo y la sal de la tierra. Somos la esperanza de esta generación, porque tú nos diste la llave y aquí la tenemos, Señor. La llave, así como Jesús dijo: yo tengo la llave del infierno y de la muerte. Tú tienes la llave de la vida. Tú tienes la llave del poder. Habla, que tus siervos oyen. Desciende, instruye. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Disipa las tinieblas. Levántanos sobre nuestros pies, que sostengamos ante el mundo la bandera de la cruz. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. No solamente oro por nosotros, oro por tu iglesia, oro por tu iglesia. Levántate, Señor. Levántate, levanta la iglesia. Es tiempo de obrar porque han violado tus leyes. Es tiempo de obrar porque han profanado tu santuario. Es tiempo de obrar porque el fin de todas las cosas se acerca. Es tiempo de obrar, Señor. La iglesia está aquí todavía. Por amor a los millones de nuestros hermanos que dieron sus vidas, oh Dios, resistiendo a los imperios, a las filosofías, y fueron perseguidos, millones de ellos muertos, y su sangre clama de día y de noche, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, juez justo, juzgará nuestra sangre? Ten misericordia, Señor. Y por amor a tus santos que dieron sus vidas para que el evangelio llegara a nosotros, ayúdanos a no traicionarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ellos. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a retomar el camino. Ayúdanos a levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Estamos en el último domingo de este año. ¿Qué tiempo nos falta? No lo sabemos. Ayúdanos a velar y a ser sobrios. Ayúdanos, Señor. Sácanos ya de este mundo. Venga tu reino. Arrebata a tu iglesia. Por favor, solamente
una intervención tuya basta. Si tú no intervienes, no va a suceder nada. Tú tienes que intervenir. Y la iglesia pide intervención divina. Diga: yo quiero intervención divina. Dígale: Señor, interven, interven, interven. Entra en los asuntos humanos. Termina tu obra, termina tu obra. Haz la obra en la iglesia, haz la obra en las naciones. Salva a los que han de ser salvados. Oye, ve a Israel. Mira, cúmplele a Israel lo que tú prometiste, Señor. Es tiempo de obrar. Por favor, guárdanos. Gracias, Señor. Ay, santo Dios. Intercesión, 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 dice el Espíritu, intercesión, súplicas en el Espíritu, que caigan las escamas de los ojos, que caigan las escamas de los ojos. Despiértate tú que duermes, que caigan las escamas. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor, ay, por favor, Señor. Ay, no es esta la única vez que hemos orado así por el Espíritu Santo. Despiértanos a la oración. Ay, Señor, estamos entretenidos. Hay mucho entretenimiento en la televisión. Hay mucho entretenimiento en el internet. Hay muchos entretenimientos, Señor. Nos tienen entretenidos, nos tienen drogados, Señor. Nos tienen hipnotizados con tonterías. Ay, Señor, estamos meditando asuntos eternos, Señor. Estamos meditando asuntos eternos, Señor. Ay, Señor, que no juguemos con lo eterno. Ay, Señor, lo eterno le costó la vida a tu Hijo. Ay, lo eterno, lo eterno, lo eterno, Señor. Ay, Señor, ay, pronto terminará lo temporal. Entraremos en lo eterno. Envía lo eterno, Señor. Envía lo eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, despierta la conciencia de tu pueblo, Señor. Ay, 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 Señor. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Ay, Señor, despiértanos. Toca trompeta en Sión. Despierta a tu pueblo, Señor. Únenos en un solo hombre. Danos un nuevo Pentecostés. Venga el estruendo fuerte que llene la casa. Ay, Señor Jesús, intercede, Jesús. Sumo sacerdote, necesitamos intercesión, Señor. Por favor, Dios. Tú no puedes ser vencido de lo malo, Señor. Tú no puedes ser vencido de lo malo. Tú eres Dios soberano. Tú eres Dios soberano, Señor. En ti esperamos, en ti confiamos. Guíanos, Espíritu Santo, guíanos, Espíritu Santo. Viniste a guiarnos a toda verdad. Guíanos, Espíritu Santo. Intercede, Jesús, que para eso tú estás, para interceder. Padre Santo, oye a Jesús que intercede por nosotros. Espíritu Santo, hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Danos gemidos indecibles. Danos deprecaciones y súplicas por todos los santos, Señor. En el nombre de Jesús, que no oremos por orar, que oremos con urgencia, que oremos con emergencia. Ay, Señor Jehová. Hay millones que van hacia el abismo diciendo: por favor, que alguien se apresure. Hay un 911 en el mundo espiritual. Hay un 911 en el mundo espiritual. Pronto la tierra temblará como un borracho. Veo los hombres turbados. Correrán de aquí para allá y de allá para acá, buscando la palabra, no la encontrarán. Veremos el oro, la plata siendo hollada, pisada por los hombres. Nadie le hará caso al dinero. Y ese dinero que lo destruyó, y esos placeres que lo llevaron a la perdición. Ay, yo veo la palabra de Apocalipsis 6. Veo los gritos diciendo: vienen las nubes de los cielos,
El gran día de su venida ha llegado, y ¿quién podrá estar firme? Hurra, pa, 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 pa. Y se esconderán en las peñas, en los montes, y dirán a las peñas, a los montes: caed sobre nosotros y escondednos el rostro de aquel que viene en las nubes del cielo, porque el gran día de su venida ha llegado, y ¿quién podrá estar firme? Rapá, porque sin duda alguna el que ha de venir vendrá y no tardará. El que tiene esta esperanza en él se purifica, así como él es limpio. Aleluya. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Ay, Señor. Santo, santo, santo. La gracia se manifestará. Bendito, 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 bendito. Dios hará una obra previa antes del fin. Espérala y prepara tu corazón para participar. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Este es el año del jubileo. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.